México se convirtió en el primer país en América Latina en investigar un posible caso de contagio. Lo reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina. Él aseguró que el caso permanece bajo observación en el estado de Tamaulipas, en el norte del país. Ha agregado que un segundo reporte del virus en territorio mexicano ha sido descartado. Las autoridades sanitarias de la nación aplican medidas de seguridad, de revisión también. Esta semana han reforzado los controles en los puntos de entrada al país, particularmente en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, donde aterrizan vuelos directos de China. Esto es lo que ha dicho el presidente de los mexicanos. Ya hay identificación de lo del virus, 2 casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Sí. 2 casos, sí. Uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no, sí, coronavirus. ¿Cuáles son las instrucciones que estemos pendientes como lo estamos? Bueno, vamos a saludar a esta hora en la mañana de NTN 24. Está con nosotros Enrique Rojano. Él es médico, epidemiólogo, hospitalario, coordinador de vigencia. Nos acompaña a esta hora aquí en la mañana desde Ciudad de México, justamente donde ahí veíamos al presidente López Obrador. Doctor, bienvenido a la mañana. ¿Qué tal, Ruth? Muy buenos días a todo el auditorio. Buen día. Decía que veíamos al presidente López Obrador pues un poco acechado por las preguntas que hacían el día de ayer. Él en su alocución decía que se está investigando un caso con síntomas del coronavirus, sin embargo, pues ha descartado ya otro. ¿Cómo las autoridades sanitarias en México están llevando a cabo? Sabemos que el aeropuerto de Ciudad de México recibe personas que vienen en vuelos directos desde China. ¿Cuáles han sido los protocolos y si a su criterio le parece adecuado con respecto al trato que se le da a estas personas que puedan presentar cualquier tipo de síntomas para poder ser descartados, que vienen desde estos sitios que ya han recibido esta afectación en Asia? Claro, con todo gusto. En efecto, los protocolos se apegan de manera directa a lo que la OMS dicta y por supuesto nuestro país no es la excepción. Desde luego, estas personas provenientes del país de China, se está haciendo un screening, una búsqueda intencionada de datos, signos y síntomas como fiebre, tos, por supuesto, dificultad respiratoria, que son los principales indicios del posible contagio de una enfermedad. Cuando una persona aterriza, tiene contacto pues, con personal de migración, en el avión, pues también tiene quizás conversaciones con quien se sienta al lado, con azafatas. De hecho, el día de ayer, la noticia en Colombia era que había una persona con ciertos síntomas de fiebre. Este vuelo entero fue bajado inmediatamente, se los llevaron a los pasajeros a un sitio apartado. Luego los dejaron ir, empezaron la limpieza de la aeronave y pusieron incluso en revisión a 2 personas que habían tenido contacto directo con este ciudadano chino, que después se ha descartado ya el día de hoy, que tenga cualquier relación con el coronavirus. ¿Qué debe pasar en los vuelos que vienen o que cuando detectan a una persona que está con algún síntoma que puede estar relacionado con el coronavirus? Claro, aquí lo que se hace de manera inmediata, por supuesto, es asociar si estas personas primero provienen de la provincia de Wuhan, como se ha comentado anteriormente. Este dato principalmente nos proporciona el indicio o nos permite hacer las primeras acciones para poder saber si realmente estas personas que están alrededor de este caso índice probable necesiten ser aisladas en algún momento. Y en efecto, bueno, dentro de todas estas acciones, lo más importante es siempre tener en cuenta que es necesario cumplir con la condición en la cual la persona realmente provenga de esta provincia, para que aquí sí no evitemos obviamente ningún otro tipo de situaciones alrededor de estos mismos habitantes o a los mismos pasajeros del avión. Y en estos casos de prevención, doctor, un factor clave, ¿cuál podría ser? Si yo he tenido contacto con alguna persona que viene y le reitero la pregunta, porque en los vuelos es donde se está dando este tipo de alerta, quizá a las personas que vienen desde Asia hasta América Latina. Si es que hay una persona que ha sido afectada, ¿cómo puede contagiar a otra?
Claro, aquí lo más importante, Ruth, es recordar, y bien lo mencionaban hace un momento algunos de los compañeros médicos en los demás países de América Latina, estamos en este momento en una temporada alta de enfermedades respiratorias. Y bien, Correcto. teniendo el antecedente, es muy importante comentar que estos pacientes deben de hablar con esta honestidad y al momento de hacer el screening, buscar de manera intencionada estos datos o signos. Aquí lo más importante que no debemos dejar de lado siempre es precisamente esto, recordar de manera exacta que si el sitio o el punto de contacto es de los países asiáticos mencionados anteriormente, daremos más énfasis a este proceso. De lo contrario, las medidas obviamente son de seguimiento y vigilancia epidemiológica en su estancia y por supuesto nosotros como tal en su país o en el país tenemos esta propiedad como Sistema Nacional de Salud, de poder hacer el seguimiento en cualquier punto en que este paciente se encuentre. Entonces, datos correctos, datos concretos y así evitar bajo cualquier circunstancia algún tipo de alerta, la cual momentáneamente solo es una declaratoria de estar al pendiente de la vigilancia. Por el momento, como bien se señalaba, no existe una alerta global en este momento. Entonces, los indicios son vitales. Afoquémonos de manera directa a los datos, signos y síntomas y yo siempre recomendaría que aquí existiese una adecuada higiene de manos de manera frecuente y, por supuesto, evitar algún contacto de manera directa con los enfermos si es que estos se llegan a presentar y nuevamente recordar. Estamos en una temporada alta de enfermedades respiratorias y de esta forma, al igual que ha ocurrido en otros lugares, en nuestro país no es la excepción. En este momento tenemos una alta incidencia de diferentes lugares de la República de enfermedades respiratorias y, por supuesto, recordemos que en el 2009 la pandemia de influenza da inicio Exacto. en algún punto de nuestro país y este andamiaje de vigilancia epidemiológica nos ha servido con tal solidez y estamos en este momento en esta declaratoria preparados y con estas evoluciones dinámicas de los conceptos epidemiológicos estamos al pendiente de lo que ocurra. Entonces, yo solo les pediría a todo el auditorio y por supuesto a los hermanos de América Latina que estén muy al pendiente de esta parte, recordar datos concretos de viajes a la provincia. Dos, tener la certeza realmente que el pasajero o la persona realmente se encuentra en este proceso y sobre todo esta honestidad del mismo en poder permitir el seguimiento epidemiológico. Y esto sería quizá lo más fundamental y nuestro país por el momento se mantiene expectante en preparación para una situación, una contingencia y por supuesto siempre abierto a cualquier información. Lo presentaba el presidente López Obrador, hacía la mención de 2 casos probables. Esperemos que obviamente en las próximas horas tengamos resultados finales por la Dirección General de Epidemiología y también quisiera pedirles, por supuesto, siempre atentos a sus noticieros, pero tengamos información de las fuentes oficiales y desde luego ustedes también pueden alimentarse de ella con toda la confianza. Doctor, muchas gracias. Enrique Rojano ha estado con nosotros desde Ciudad de México hablándonos un poco de cómo estar atentos ante esta situación sin generar ningún tipo de alarmas. Con respecto al coronavirus, como lo decía el doctor, actualmente se discute la Organización Mundial de la Salud en Ginebra para ver si se declara una alerta de nivel internacional. Hasta el momento hay 20 millones de personas en cuarentena en 3 puntos de China, donde se ha originado esta cepa del coronavirus. Gracias, doctor, por estar con nosotros. A sus órdenes, Ruth. Excelente día a todos. Lo mismo para usted.